¿Alguna vez te has detenido a pensar que los cambios más profundos de tu vida suelen llegar en silencio? De repente, notas que tus prioridades comienzan a transformarse, que tu corazón se siente más ligero y que tu forma de ver el mundo ya no es la misma. Estas transformaciones internas pueden ser el reflejo de algo mucho más grande, la presencia de Dios acercándose a ti. Y lo más hermoso es que cuando eso sucede, Él empieza a mostrarte señales claras de que vas por el camino correcto, aunque aún no lo hayas notado. Dios no siempre se manifiesta en grandes milagros o tormentas, sino en lo silencioso y en los pequeños detalles del día a día. La Biblia nos enseña en el libro de los Salmos, capítulo 34, versículo 18. El Señor está cerca de los que tienen el corazón quebrantado y salva a los de espíritu abatido. Es en esa cercanía discreta y serena donde Él nos guía, nos moldea y nos prepara para algo mucho mayor. En este video hablaremos sobre 5 señales inconfundibles de que te estás acercando a Dios, señales que a menudo pasan inadvertidas, pero que tienen una profundidad inmensa en tu vida espiritual. Descubriremos cómo Dios se comunica contigo en los momentos de calma, a través de pequeños cambios en tus actitudes, deseos y comportamientos. Y la última señal es tan poderosa que puede transformar por completo la manera en que percibes tu relación con Él. Así que quédate hasta el final, porque podrías descubrir que Dios está mucho más cerca de ti de lo que imaginas. Antes de continuar, recuerda suscribirte al canal y dejar tu me gusta, para que este mensaje llegue a más personas y juntos sigamos compartiendo la palabra de Dios. La primera señal de que te estás acercando a Dios es el profundo deseo de orar. Cuando sientes esa necesidad casi irresistible de hablar con Él, de estar en su presencia y de buscar un momento a solas, es una clara señal de que tu corazón está siendo atraído por el Espíritu Santo. La oración no es una simple rutina ni una obligación religiosa, es una conexión directa y personal con el Creador. Y a medida que esta relación se fortalece, el deseo de orar se vuelve más constante, natural y lleno de gozo. En la Biblia encontramos numerosos ejemplos de hombres y mujeres cuya vida de oración los mantuvo profundamente unidos a Dios. Uno de los más inspiradores es el del profeta Daniel, quien, aun viviendo lejos de su tierra y rodeado de una cultura que no honraba al Dios de Israel, mantuvo su compromiso de orar 3 veces al día. En el libro de Daniel, capítulo 6, versículo 10, se relata: cuando Daniel supo que el decreto había sido firmado, fue a su casa y en su habitación del piso superior, donde las ventanas daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día para orar y dar gracias a su Dios, como siempre lo hacía. Este pasaje muestra que, sin importar las circunstancias, quien está cerca de Dios no renuncia a la oración. Daniel sabía que su vida corría peligro, pero su relación con Dios era más importante que su seguridad. Eso nos enseña algo esencial: orar no es solo pedir o agradecer, es un acto de fe, confianza y amor. Jesús mismo nos dejó el mayor ejemplo. Aun siendo el Hijo de Dios, constantemente se apartaba a lugares tranquilos para orar. En el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 16, leemos: pero Jesús se retiraba a lugares solitarios y oraba, en medio de su misión en la tierra, rodeado de multitudes y discípulos. Él siempre encontraba tiempo para hablar con el Padre. Esa necesidad de intimidad, esa búsqueda continua de comunión, revela que estar cerca de Dios es vivir en oración constante. Si últimamente has sentido un deseo profundo de orar, no lo ignores. Es el Espíritu Santo obrando en ti, despertando tu corazón para un encuentro más íntimo con el Padre. Cuanto más nos acercamos a Dios, más comprendemos que la oración va mucho más allá de las palabras. Es una conexión profunda, una relación viva que nos permite mirar más allá de lo visible, comprender la voluntad divina y descansar en sus promesas, incluso cuando las circunstancias parecen adversas. Más allá de los ejemplos bíblicos, piensa en aquellos momentos inesperados en los que has sentido un impulso repentino de orar. Tal vez, mientras conduces, trabajas o simplemente haces una pausa en tu día. Algo dentro de ti te lleva a hablar con Dios. Esa es una señal clara
de que Él te está atrayendo hacia su presencia. El apóstol Pablo nos enseña en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, orad sin cesar. Esto nos muestra que la oración no debe ser un acto aislado, sino una parte constante de nuestra vida. Algo que fluye naturalmente desde el corazón hacia el Creador. A medida que tu vida de oración se fortalece, también cambia la forma en que oras. Antes, quizá tus plegarias se centraban en peticiones personales o necesidades inmediatas, pero con el tiempo, comienzas a interceder por los demás, a elevar tus palabras por quienes te rodean, y tu corazón empieza a alinearse con la voluntad de Dios. Jesús nos dio un ejemplo perfecto de este tipo de oración en el huerto de Getsemaní. En el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 42, dijo: Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Incluso frente a una prueba tan difícil, Jesús eligió someterse a la voluntad del Padre, demostrando que la oración es también un acto de entrega total. Cuando estamos verdaderamente cerca de Dios, nuestras oraciones reflejan la madurez espiritual que hemos alcanzado. Ya no se trata solo de pedir, sino de conversar con Él, de buscar comprender su propósito y de rendir nuestra voluntad a la suya. Esa transformación interior es una señal poderosa de crecimiento espiritual. Un ejemplo conmovedor de esto es el de Ana, la madre del profeta Samuel. Ella vivía un profundo dolor por no poder tener hijos, pero en lugar de alejarse de Dios, decidió acercarse más a Él a través de la oración. En el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 10, se nos dice: con amargura de alma, Ana oró al Señor y lloró abundantemente. A pesar de su sufrimiento, no se rindió, buscó a Dios con sinceridad, y Él respondió de manera extraordinaria, concediéndole el deseo de su corazón. La historia de Ana nos enseña que cuando nos acercamos a Dios, encontramos en la oración un refugio que el mundo no puede ofrecer. Allí hallamos paz, consuelo, dirección y la certeza de que no estamos solos. Esa sed creciente de orar no es una simple práctica religiosa, sino una evidencia de que estás construyendo una relación íntima con Dios. Es la señal de que tu corazón está siendo moldeado por su presencia y que tu espíritu se está alineando con el suyo. Si últimamente has sentido ese impulso de buscarlo más, de orar con mayor frecuencia o de hablar con Él en los momentos más simples de tu día, debes saber que no es casualidad. Es Dios acercándose a ti, invitándote a una comunión más profunda. Y si anhelas fortalecer esa conexión, pero te resulta difícil mantener una rutina constante, existe una forma práctica de hacerlo. Quiero presentarte mi devocional 30 días de oración, un encuentro diario con Dios, creado para ayudarte a superar las distracciones que a veces te alejan de ese hábito. Durante un mes, este devocional te guiará paso a paso hacia una experiencia más profunda y continua con el Señor, ayudándote a sentir su paz y su presencia cada día. Si deseas que la oración deje de ser solo palabras y se convierta en una conversación viva que transforme tu vida, este devocional puede ser el inicio de un hermoso camino de fe, crecimiento y comunión con tu Creador. Entonces, haz clic en el enlace del primer comentario fijado y descarga ahora mismo en tu celular el devocional 30 días de oración. Un encuentro diario con Dios. La segunda señal de que te estás acercando verdaderamente a Dios es un cambio profundo en tus prioridades y hábitos. A medida que avanzas en tu vida espiritual, aquellas cosas que antes ocupaban el centro de tu atención comienzan a perder fuerza y tu corazón se orienta hacia lo que realmente tiene valor, el reino de Dios. Esta transformación no sucede de un día para otro. Es un proceso constante, en el que la gracia divina va moldeando tu interior y alineando tus deseos con los propósitos del Creador. Cuando estás más cerca de Él, se produce un cambio evidente en tu forma de percibir el mundo. Las cosas materiales que antes eran tan relevantes empiezan a ocupar un lugar secundario. Esto no significa que dejes de valorar lo necesario para vivir, sino que tu enfoque principal pasa a ser otro: buscar la voluntad de Dios por encima de todo. El apóstol Pablo nos habla de este cambio en la carta a los Romanos, capítulo 12,
versículo 2, no se amolden a este mundo, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, para que puedan comprobar cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Cuando permites que Dios renueve tu manera de pensar, comienzas a priorizar lo eterno por encima de lo temporal. Un ejemplo claro de esta transformación se encuentra en la historia de Zaqueo. Él era un recaudador de impuestos que había acumulado riquezas a través de prácticas injustas. Sin embargo, cuando tuvo un encuentro con Jesús, su vida cambió por completo. En el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículos del 1 al 10, vemos cómo, tras ser tocado por la presencia del Maestro, Zaqueo decidió devolver lo que había robado y compensar a los perjudicados con 4 veces más. Su corazón fue transformado, el dinero dejó de ser su prioridad y descubrió que el verdadero tesoro era vivir conforme a la voluntad de Dios y con integridad. Este cambio de prioridades también se refleja en cómo utilizamos nuestro tiempo. Cuando te acercas a Dios, comienzas a dedicar más momentos a lo que nutre tu espíritu, la lectura de la Biblia, la oración, el servicio a los demás y la comunión con otros creyentes. Jesús mismo lo enseñó en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 33, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas les serán añadidas. Este pasaje revela cuál debe ser el verdadero orden de nuestras prioridades. Cuando colocas a Dios en primer lugar, todo lo demás en tu vida encuentra su equilibrio. Otro ejemplo extraordinario de transformación es el del apóstol Pablo. Antes de su conversión, cuando aún era conocido como Saulo, perseguía a los seguidores de Cristo convencido de que servía a Dios. Pero tras su encuentro con Jesús en el camino a Damasco, su corazón fue completamente renovado. Desde entonces su prioridad fue anunciar el Evangelio y extender el reino de Dios, incluso enfrentando cárceles, persecuciones y sufrimiento. En su carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 8, escribió: «Considero que todo lo demás no tiene valor, comparado con la excelencia de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo, y lo tengo por basura, con tal de ganar a Cristo». La vida de Pablo muestra que un verdadero encuentro con Dios transforma totalmente la escala de valores de una persona. Lo que antes parecía indispensable se vuelve irrelevante, y la voluntad divina pasa a ocupar el centro del corazón. Este cambio no es forzado ni impuesto, nace del amor, del deseo sincero de agradar a Dios y vivir conforme a sus planes. Cuando te acercas a Él, tu mente se renueva, tus deseos se purifican y aprendes a mirar la vida con nuevos ojos. Las preocupaciones que antes pesaban tanto comienzan a perder poder, porque entiendes que nada es más importante que vivir de acuerdo con la voluntad del Creador. Además de transformar tus prioridades, acercarte a Dios también modifica tus hábitos. Comienzas a apartarte de conductas y comportamientos que ya no reflejan los valores del reino. Aquello que antes considerabas normal, acciones, palabras o pensamientos que no agradan a Dios, empieza a generarte incomodidad interior. Esto ocurre porque, mientras más te acercas a Él, más sensible se vuelve tu espíritu ante lo que no está en armonía con su voluntad. A este proceso se le conoce como santificación. En la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículos del 5 al 10, el apóstol Pablo exhorta: «Hagan morir todo lo terrenal que hay en ustedes, la inmoralidad sexual, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Abandonen también la ira, la malicia, la blasfemia y las palabras ofensivas de su boca. Despójense del viejo hombre con sus prácticas y revístanse del nuevo, que se renueva en conocimiento conforme a la imagen de su Creador». Este acto de dejar atrás el viejo yo ocurre naturalmente cuando te acercas a Dios. Tus hábitos comienzan a alinearse con el carácter de Cristo. El deseo de vivir de manera recta, pura y agradable al Señor se vuelve más fuerte que las tentaciones o costumbres del pasado. Cuando Jesús llamó a sus primeros discípulos, también les pidió un cambio completo de vida. Pedro, Santiago, Juan y Andrés eran pescadores, pero al oír la voz del Maestro diciéndoles que los haría pescadores de hombres, dejaron de inmediato sus redes y lo siguieron. Este pasaje
narrado en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículos del 18 al 20, muestra cómo el encuentro con Cristo siempre impulsa a redefinir nuestras prioridades y abandonar todo lo que nos ata al pasado. A medida que te acercas a Dios, también surge en ti un interés más profundo por el bienestar de los demás. Tu corazón se abre a las necesidades del prójimo y el deseo de ayudar y servir deja de ser una acción ocasional para convertirse en una forma de vida. Jesús lo resumió en uno de los mandamientos más importantes, en Mateo capítulo 22, versículo 39, ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuando estás cerca de Dios, este principio deja de ser una frase bonita y se convierte en una verdad viva que guías tus actos cada día. La generosidad, la compasión y el deseo genuino de hacer el bien se vuelven hábitos firmes en tu carácter. Un ejemplo conmovedor de esto se encuentra en los primeros cristianos, quienes vivían de manera completamente distinta al resto del mundo. En el libro de Hechos, capítulo 4, versículos del 32 al 35, se describe la multitud de los que habían creído, era de un solo corazón y una sola alma. Nadie decía ser dueño de lo que poseía, sino que todo lo compartían. Los apóstoles daban testimonio con poder de la resurrección del Señor Jesús, y gran gracia estaba sobre todos ellos. No había necesitados entre ellos, porque los que tenían propiedades las vendían, y colocaban el dinero a los pies de los apóstoles, para que se repartiera según la necesidad de cada uno. Ese nivel de unidad y desprendimiento fue fruto de su cercanía con Dios. Sus corazones transformados reflejaban una fe viva que los llevaba a compartir, cuidar y amarse mutuamente. Si últimamente has notado que tus prioridades están cambiando, que lo que antes te parecía importante ahora se siente superficial, si tu atención está más puesta en las cosas espirituales que en las terrenales, si tus hábitos están siendo transformados y tu deseo de vivir conforme a la voluntad de Dios se hace más fuerte, entonces estás experimentando una señal clara de que Él está obrando en tu vida. Cuanto más te acercas a Dios, más tu vida se va moldeando a su carácter. Esa transformación interior se refleja en todo, en cómo piensas, actúas, hablas, te relacionas y decides. Este cambio no significa abandonar tus responsabilidades o despreciar las cosas materiales, se trata de un cambio de enfoque. Aquello que antes dominaba tu corazón ahora ocupa un lugar secundario, y Dios, su reino y su voluntad, pasa a ocupar el centro absoluto de tu existencia. A medida que esta transformación interior avanza, comienzas a experimentar una paz y una alegría que solo pueden venir de Dios, porque tu vida empieza a alinearse con el propósito para el cual fuiste creado. Si has notado estos cambios en ti, celébralo con gratitud. Es una clara señal de que Dios está obrando en tu corazón, moldeando tu carácter para que reflejes cada vez más la imagen de Cristo. Mientras más te acercas a Él, más tus pensamientos, deseos y prioridades se armonizan con los suyos, y tu vida se convierte en un reflejo vivo de su amor y de su presencia. La tercera señal de que te estás acercando verdaderamente a Dios es el creciente hambre por su palabra. Cuando tu relación con Él se profundiza, la Biblia deja de ser un simple libro de relatos antiguos o de normas morales y pasa a convertirse en una fuente viva de sabiduría, guía y consuelo. Esa necesidad de leer, estudiar y comprender las Escrituras no surge de una curiosidad intelectual, sino de un anhelo espiritual profundo. La palabra comienza a hablar directamente a tu corazón, trayendo respuestas, dirección y una paz que el mundo no puede ofrecer. La Biblia es la voz misma de Dios hablando al ser humano. En la segunda carta a Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17, se nos enseña: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté plenamente preparado para toda buena obra. La cercanía con el Señor despierta en nosotros una sed más profunda por su palabra, porque a través de ella descubrimos su naturaleza, su carácter y sus planes para nuestra vida. Un ejemplo poderoso de alguien que amaba profundamente la palabra de Dios es el rey David. En los Salmos,
expresa repetidamente su devoción por los mandamientos del Señor. En el Salmo 119, versículo 105, escribió: «Tu palabra es lámpara a mis pies y luz en mi camino». Para David, la Escritura era su guía en medio de la oscuridad, su fuente de dirección en tiempos de confusión y batalla. Cuando nos acercamos a Dios, ocurre lo mismo, comenzamos a ver la Biblia como esa luz que ilumina nuestro sendero. Otro ejemplo notable es el del rey Josías, uno de los gobernantes de Judá. Durante su reinado, el libro de la ley, que había permanecido olvidado durante muchos años, fue hallado en el templo. Cuando Josías escuchó su lectura, se llenó de temor reverente y rasgó sus vestiduras en señal de arrepentimiento. De inmediato ordenó realizar reformas para que el pueblo volviera a obedecer la palabra de Dios. En el segundo libro de Reyes, capítulo 22, versículos del 11 al 13, se relata: cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestiduras y dio órdenes al sacerdote Hilcías y a sus siervos: vayan y consulten al Señor por mí, por el pueblo y por todo Judá acerca de lo que dice este libro que ha sido hallado, porque grande es la ira del Señor contra nosotros, ya que nuestros padres no obedecieron sus palabras ni actuaron conforme a lo escrito en él. Este acontecimiento revela cómo el descubrimiento y la comprensión de la palabra pueden despertar en nosotros una sed renovada por la verdad y un profundo deseo de vivir en obediencia. Cuando comienzas a acercarte verdaderamente a Dios, el Espíritu Santo abre tus ojos espirituales para entender las Escrituras de un modo nuevo y más profundo. Pasajes que antes parecían lejanos o difíciles cobran vida, revelando su poder transformador. Como dice la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 12, la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuanto más te acercas a Dios, más real se vuelve esta verdad. Sientes que cada versículo tiene algo que decirte, que la Biblia responde a tus dudas, fortalece tu fe y habla directamente a las circunstancias que estás viviendo. Este deseo cada vez más fuerte de conocer a Dios por medio de la Biblia está profundamente conectado con el proceso de santificación. En el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 17, Jesús ora al Padre diciendo: «Santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad». Esto significa que la palabra de Dios nos purifica y nos aparta del mal, moldeando nuestro carácter hasta hacernos semejantes a Cristo. Cuando te acercas verdaderamente a Dios, surge en ti un anhelo genuino de ser más santo, de parecerte más a Jesús. Y la única manera de lograrlo es sumergirte en la verdad que transforma, la palabra de Dios. Un ejemplo admirable lo encontramos en los cristianos de Berea. En el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 11, se dice: «Los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron el mensaje con gran interés y examinaban cada día las Escrituras para ver si lo que Pablo decía era cierto». Estos creyentes demostraban un profundo deseo de aprender y confirmar la verdad. No se conformaban solo con escuchar las enseñanzas de Pablo, sino que estudiaban por sí mismos las Escrituras, buscando comprender lo que Dios realmente decía. Su ejemplo nos enseña que acercarse a Dios no solo despierta hambre por su palabra, sino también la necesidad de examinarla, entenderla y vivir conforme a ella. Cuando ese hambre espiritual por la Biblia crece dentro de nosotros, también se fortalece nuestra capacidad para resistir las tentaciones y enfrentar las pruebas. La palabra de Dios se convierte en un arma poderosa contra los engaños del enemigo. Durante su tentación en el desierto, Jesús venció a Satanás citando las Escrituras. En el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 4, respondió diciendo: «Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Con ello Jesús nos mostró que la palabra no está destinada solo a ser leída, sino también vivida y utilizada como defensa espiritual. A medida que te acercas a Dios, descubres que la Biblia es una fuente inagotable de sabiduría, consuelo y dirección para todas las áreas de tu vida.
No importa lo que estés atravesando, siempre habrá un pasaje o principio bíblico capaz de darte claridad. El Salmo 19, versículos 7 y 8, expresa los beneficios de la palabra. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. Cuando te alimentas de las Escrituras, tu espíritu se llena de gozo, tu mente se ilumina con sabiduría divina y tu corazón se fortalece en la fe. Si has notado que la lectura y el estudio de la Biblia se han vuelto una prioridad constante en tu vida, es una señal clara de que te estás acercando a Dios. Cuanto más íntima es tu relación con Él, más sientes la necesidad de escuchar su voz y aplicar sus enseñanzas a tu día a día. Ese deseo profundo por conocer la palabra también es una manifestación de obediencia y amor hacia el Señor. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 15, Jesús dijo: «Si me amáis, guardaréis mis mandamientos». La obediencia a la palabra es una de las formas más puras de expresar amor por Dios, y mientras más cerca estás de Él, mayor es tu deseo de vivir conforme a sus preceptos. En resumen, la tercera señal de que te estás acercando a Dios es ese anhelo creciente de conocer y comprender su palabra. No se trata de un interés intelectual, sino de una necesidad espiritual que refleja tu deseo de verdad, dirección y transformación. A medida que profundizas en las Escrituras, experimentas su poder santificador, su sabiduría que guía y su protección que fortalece. Empiezas a ver la Biblia no como un simple texto, sino como una fuente de vida, una luz que ilumina tu camino y te acerca más al corazón del Creador. Por eso, si sientes dentro de ti ese impulso constante por estudiar y meditar en la palabra, debes saber que es una señal inconfundible de que Dios está cada vez más cerca de ti. Y cuanto más te sumerjas en las Escrituras, más tu vida será transformada, y más clara se volverá la comprensión de los maravillosos planes y propósitos que Dios tiene para tu crecimiento espiritual. Antes de pasar a la siguiente señal, quiero decirte algo importante. Si sientes este deseo creciente de profundizar en la palabra de Dios, es fundamental que esa búsqueda se convierta en parte de tu rutina diaria, de una forma práctica y transformadora. Precisamente eso es lo que ofrece el devocional 30 días de oración. Un encuentro diario con Dios. Cada día te guía en momentos de reflexión, oración y meditación en las Escrituras, ayudándote a entenderlas con mayor profundidad y a aplicar sus enseñanzas a tu vida cotidiana. Si deseas convertir tu deseo de conocer más de Dios en un hábito constante, este devocional puede ser la herramienta que te ayude a fortalecer tu fe y nutrir tu espíritu. Así que haz clic en el enlace del primer comentario fijado y descarga ahora mismo en tu celular el devocional 30 días de oración. Un encuentro diario con Dios. La cuarta señal de que te estás acercando a Dios es una mayor sensibilidad al pecado. A medida que te aproximas al corazón del Señor, comienzas a ver las cosas con su misma perspectiva. Lo que antes te parecía insignificante, aceptable o sin importancia, empieza a incomodarte profundamente. Este despertar espiritual te lleva a reconocer el pecado con mayor claridad y a tratarlo con seriedad, entendiendo que es precisamente eso lo que te aleja de la santidad de Dios y de sus propósitos para tu vida. Esta nueva sensibilidad no surge por obligación, sino como el resultado natural de una relación más íntima con Dios. Mientras más lo buscas, más el Espíritu Santo ilumina aquellas áreas de tu vida que necesitan ser purificadas. Jesús explicó este proceso en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 8, cuando dijo: «Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio». Este convencimiento no es una culpa que te destruye, sino una voz suave que te muestra qué pensamientos, actitudes o acciones no están alineados con la voluntad divina. Un ejemplo claro de esta sensibilidad lo vemos en el rey David. A pesar de ser descrito como un hombre conforme al corazón de Dios, cometió faltas graves, su pecado con Betsabé y la muerte de Urías. Sin embargo, cuando el profeta Natán lo confrontó,
David reconoció su error y se arrepintió profundamente. De esa experiencia nació el Salmo 51, un canto de dolor y confesión sincera. En el versículo 4 declara: contra ti, solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, por eso eres justo en tu sentencia y puro en tu juicio. Este pasaje nos enseña que cuando caminamos cerca de Dios, el peso del pecado no se puede ignorar, nos impulsa al arrepentimiento genuino, tal como ocurrió con David. Esa sensibilidad al pecado es obra directa del Espíritu Santo. Antes de conocer verdaderamente a Dios, muchas veces no entendemos la gravedad del mal, incluso tendemos a justificar o minimizar nuestros errores. Pero cuando nos acercamos al Señor, su santidad transforma nuestra manera de ver el mundo. Empezamos a notar lo que antes pasaba desapercibido, y nuestro corazón busca vivir en pureza. El apóstol Pablo es otro ejemplo poderoso de este cambio interior. Antes de encontrarse con Jesús, perseguía a los cristianos convencido de estar haciendo lo correcto. Sin embargo, después de su experiencia en el camino a Damasco, su visión cambió por completo. En la carta a los Romanos, capítulo 7, versículos del 21 al 24, Pablo describe su lucha interna diciendo: así que queriendo yo hacer el bien, descubro esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que combate contra la ley de mi mente, y me hace prisionero del pecado que habita en mí. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo reconocía su propia debilidad y la presencia del pecado en su naturaleza humana, pero también entendía que la gracia de Dios era su única esperanza de victoria. Esa conciencia, ese deseo de cambiar y vivir conforme a la voluntad divina, es una de las señales más claras de que el Espíritu Santo está obrando en tu vida y acercándote más a Dios. El reconocimiento del pecado y la lucha constante contra él son señales evidentes de que estamos acercándonos a Dios. Cuando el pecado comienza a incomodarnos profundamente y nos lleva al arrepentimiento, significa que nuestro corazón está cada vez más alineado con el suyo. Sin embargo, esta sensibilidad no se limita únicamente a las acciones visibles, sino que también abarca las intenciones del corazón y los pensamientos más íntimos. Jesús habló claramente sobre este tema en su Sermón del Monte, donde explicó que el pecado no reside solo en los actos externos, sino también en los deseos internos. En el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 28, dijo: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer con deseo, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Con estas palabras Jesús nos enseña que el estándar de Dios va mucho más allá de lo que se ve externamente. Él observa lo que hay dentro de nosotros, las intenciones, motivaciones y pensamientos. Por eso cuando caminamos cerca de Dios, empezamos a notar no solo los pecados visibles, sino también aquellos ocultos que se esconden en nuestro interior y que necesitan ser transformados. Este proceso de volverse más sensible al pecado nos conduce a un anhelo profundo de santidad. La Biblia nos exhorta a reflejar el carácter de Dios. En la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16, está escrito: sean santos, porque yo soy santo. Este llamado a la santidad es una respuesta natural a la cercanía con Dios. Cuanto más nos acercamos a Él, menos deseamos lo que nos aparta de su presencia, y más buscamos vivir una vida que exprese su pureza, su amor y su justicia. La historia del profeta Isaías es un ejemplo poderoso de esta experiencia. Cuando tuvo la visión del trono de Dios, se dio cuenta de su propia impureza y se sintió abrumado por la santidad divina. En el libro de Isaías, capítulo 6, versículo 5, exclamó: ¡ay de mí! Estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros, y vivo en medio de un pueblo de labios impuros, y mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. Esta reacción muestra que mientras más nos acercamos a la santidad de Dios, más claramente percibimos nuestras debilidades y pecados. Pero también revela que Dios no nos deja sumidos en la desesperación. Él mismo se encarga de purificarnos y restaurarnos, como hizo con Isaías al enviar un serafín que tocó sus labios con un carbón encendido, limpiando su culpa.
La sensibilidad al pecado no consiste solo en reconocer el error, sino en desarrollar un deseo genuino de transformación. Cuando caminamos cerca de Dios, el arrepentimiento se vuelve una parte esencial de nuestra vida espiritual. Arrepentirse no significa simplemente sentir tristeza por lo malo que hemos hecho, sino tomar la decisión consciente de cambiar y alejarnos de todo aquello que nos separa del Señor. En el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 19, el apóstol Pedro exhorta: arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, para que sus pecados sean borrados y vengan tiempos de refrigerio de parte del Señor. El arrepentimiento verdadero nos conduce a la restauración. Cuando reconocemos nuestras faltas, las confesamos y nos volvemos a Dios, Él cumple su promesa de perdonarnos y limpiarnos. Así lo afirma la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Esta promesa nos recuerda que a pesar de nuestras caídas, la gracia de Dios siempre está disponible para redimirnos y renovarnos. Además, esta creciente sensibilidad al pecado nos prepara para ayudar a otros a encontrar el camino de regreso al Señor. Cuando somos transformados por su presencia, nuestra vida se convierte en un testimonio viviente de su poder restaurador. Jesús nos llamó a ser la luz del mundo y la sal de la tierra, como se registra en Mateo, capítulo 5, versículos 13 y 14. Esto significa que al vivir con conciencia espiritual y buscando la santidad, nos convertimos en ejemplos del amor y la gracia de Dios para quienes nos rodean. La transformación que nace de esta sensibilidad interior tiene el poder de inspirar y guiar a otros hacia el arrepentimiento y la esperanza. Nuestra vida, moldeada por la presencia de Dios, se convierte así en una señal viva de salvación, restauración y renovación espiritual. Por lo tanto, la cuarta señal de que te estás acercando verdaderamente a Dios es el aumento de tu sensibilidad al pecado. Esto no solo se refleja en el reconocimiento de tus errores, sino también en un deseo genuino de vivir en santidad y arrepentimiento constante. Cuanto más te acercas a Dios, más evidente se vuelve la diferencia entre lo que es pecado y lo que es su voluntad, y más fuerte se hace el anhelo de vivir conforme a sus principios. Si últimamente has notado que pensamientos, actitudes o conductas que antes te parecían normales ahora inquietan tu corazón, eso es una clara señal de que el Espíritu Santo está obrando dentro de ti. Esta sensibilidad espiritual es un regalo divino que te guía hacia una vida más pura, más consciente y alineada con el propósito de Dios. Y a medida que continúas tu caminar de fe, esta sensibilidad te ayuda a crecer, a ser transformado y a reflejar cada vez más el carácter de Cristo en tu vida. La quinta señal de que te estás acercando a Dios es el crecimiento de un corazón amoroso y generoso. Cuando te acercas al Señor, el amor que Él derrama en tu interior comienza a manifestarse hacia los demás. Empiezas a mostrar compasión, paciencia, empatía y una disposición sincera a perdonar. Tu manera de tratar a las personas cambia, porque el amor de Dios, una vez que llena tu corazón, no puede quedarse guardado, sino que fluye en tus palabras, acciones y actitudes diarias. El apóstol Juan habla claramente sobre esta conexión entre amar y estar cerca de Dios. En su primera carta, capítulo 4, versículo 7, dice: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El amor verdadero, aquel que refleja la esencia y el carácter del Creador, es una de las señales más claras de una relación viva con Él. Y este amor no se limita únicamente a la familia o los amigos, sino que se extiende incluso a quienes nos han herido o decepcionado. Cuando estás cerca de Dios, tu corazón aprende a amar sin condiciones, porque ese es el mismo amor que recibes de parte de Él. Durante su ministerio en la tierra, Jesús fue el ejemplo perfecto de cómo este amor debe expresarse. Mostró compasión por las multitudes, sanó a los enfermos, liberó a los oprimidos y se acercó a los marginados. Uno de los gestos más conmovedores de su amor incondicional fue la forma en que trató a Judas, el discípulo que lo traicionaría. A pesar de saber lo que ocurriría, Jesús le lavó los pies durante la última cena,
como se narra en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 5. Ese acto simboliza una humildad y un amor que trascienden la traición y el dolor. Nos enseña que, cuando caminamos cerca de Dios, nuestro corazón se transforma para amar incluso a quienes nos han herido. El crecimiento de un corazón amoroso también se evidencia en la capacidad de perdonar. Cuando te acercas a Dios, el perdón deja de ser un peso y se convierte en un reflejo natural de tu comunión con Él. Comprendes que perdonar no significa olvidar, sino liberar el alma del resentimiento. Jesús lo explicó en el Evangelio de Mateo capítulo 6, versículo 14. Si ustedes perdonan a los demás sus ofensas, también su Padre Celestial los perdonará a ustedes. Cuando entiendes cuán grande ha sido el perdón que Dios te ha ofrecido, eso despierta en ti la fuerza para perdonar incluso lo que parecía imperdonable. Un ejemplo poderoso de perdón lo encontramos en la historia de José, el hijo de Jacob. Sus propios hermanos lo traicionaron, lo vendieron como esclavo y lo hicieron pasar por años de sufrimiento. Sin embargo, cuando el destino lo llevó a convertirse en gobernador de Egipto y tuvo la oportunidad de vengarse, eligió perdonar. En el libro del Génesis, capítulo 50, versículo 20, les dijo: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien para cumplir su propósito y salvar la vida de mucha gente. José, en su cercanía con Dios, fue capaz de mirar más allá de la ofensa y actuar con misericordia, demostrando un corazón moldeado por el amor divino. Además del perdón, la generosidad también se convierte en una evidencia visible de tu comunión con Dios. Cuando su amor llena tu vida, comienzas a dar no solo de lo que tienes, sino también de lo que eres: tu tiempo, tu apoyo, tu bondad y tus recursos. Esa generosidad nace del reconocimiento de todo lo que has recibido de Él y se convierte en una forma tangible de expresar gratitud y amor hacia los demás. Un corazón que refleja el amor de Dios es, por naturaleza, un corazón generoso. Esta generosidad no se limita únicamente a los bienes materiales, sino que también se expresa al ofrecer tiempo, atención, apoyo y cuidado a los demás. Cuando una persona ha sido transformada por el amor divino, su generosidad se vuelve genuina y desinteresada, ya que no busca reconocimiento ni recompensas, sino que nace del deseo profundo de bendecir a otros. La generosidad es una virtud esencial en la vida de fe, y la Biblia está llena de ejemplos que muestran cómo este acto refleja el corazón mismo de Dios. Uno de los más conmovedores se encuentra en el Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículos del 41 al 44. Jesús observaba cómo las personas depositaban sus ofrendas en el tesoro del templo. Muchos ricos contribuían con grandes sumas, pero fue la humilde ofrenda de una viuda pobre la que capturó su atención. Ella entregó solo 2 pequeñas monedas, todo lo que tenía para vivir. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que esta viuda pobre ha dado más que todos los demás, porque ellos dieron de lo que les sobraba, pero ella, en su pobreza, entregó todo lo que tenía. Este acto revela la esencia de la verdadera generosidad, un corazón completamente confiado en Dios y rendido a su voluntad. La generosidad que surge de una relación cercana con Dios no se limita al aspecto económico. Implica una disposición constante a compartir lo que somos y lo que tenemos: tiempo, talentos, palabras de aliento o incluso una mano amiga cuando alguien lo necesita. El apóstol Pablo también vivió esta clase de generosidad. Se entregó sin descanso a su misión, viajando de ciudad en ciudad, estableciendo iglesias y fortaleciendo a los creyentes. En el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 35, Pablo recordó las palabras del Maestro: hay más bendición en dar que en recibir. Esta frase resume la esencia del amor de Dios, un amor que se entrega y se multiplica al compartirse. Otro rasgo de un corazón moldeado por el amor divino es el deseo de servir y ayudar a los necesitados. En el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículos del 34 al 40, Jesús relató la parábola del juicio final, donde separa a las ovejas de los cabritos. Las ovejas representan a quienes sirvieron al prójimo, alimentaron al hambriento, vistieron al desnudo, cuidaron a los enfermos y visitaron a los encarcelados. Jesús dijo:
Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de estos hermanos míos, aun por el más pequeño, lo hicieron por mí. Estas palabras nos recuerdan que el amor verdadero no se queda en palabras, sino que se traduce en acción. Cuando cuidamos, ayudamos o servimos a alguien en necesidad, estamos sirviendo al mismo Cristo. Por lo tanto, la quinta señal de que te estás acercando a Dios es la presencia evidente de un corazón amoroso, perdonador y generoso. Cuando el amor de Dios llena tu interior, comienza a manifestarse en cada área de tu vida, transformando tu manera de hablar, actuar y relacionarte con los demás. Ese amor incondicional y generoso se convierte en la marca más visible de una vida que camina cerca de Dios, porque refleja su propio carácter, un amor que da sin medida y bendice sin cesar. Si últimamente has notado que tu corazón se inclina más a perdonar, compartir y amar, debes saber que eso es una señal clara de que Dios está obrando dentro de ti. La verdadera cercanía con Él siempre se refleja en un corazón transformado, dispuesto a servir, ayudar y extender gracia a los demás, tal como Él lo hace contigo cada día. Cuanto más te acercas a Dios, más ese amor se convierte en la esencia de tu ser, y tu vida se transforma en un reflejo vivo de su gracia y su generosidad. Antes de concluir este mensaje, quiero recordarte algo muy importante. Mantener una vida de oración puede ser un desafío, especialmente en un mundo lleno de distracciones. Sin embargo, desarrollar una rutina constante de oración es fundamental para fortalecer tu relación con Dios. Pensando en eso, fue creado el devocional 30 días de oración, un encuentro diario con Dios, diseñado para guiarte cada día en momentos de oración y meditación en las Escrituras. Este recurso te ayudará a establecer una disciplina espiritual sólida, mantenerte enfocado y vivir una fe activa y comprometida en tu caminar con el Señor. Durante los 30 días del devocional, serás guiado para encontrar fortaleza en Dios, aprendiendo a enfrentar los desafíos diarios con una visión más clara y un propósito renovado. Este material también incluye oraciones dirigidas a diferentes áreas fundamentales de tu vida, como la familia, el trabajo y la salud, ayudándote a presentar cada aspecto de tu día ante el Señor. Cada jornada será una oportunidad para profundizar tu relación con Dios y experimentar transformaciones auténticas que impactarán todas las dimensiones de tu vida cotidiana. Si estás buscando una forma práctica y efectiva de fortalecer tu fe y establecer una rutina sólida de oración, este devocional es una herramienta ideal para acompañarte en ese proceso. Así que haz clic en el enlace del primer comentario fijado y descarga ahora mismo en tu celular el devocional 30 días de oración. Un encuentro diario con Dios. No dejes pasar esta oportunidad, entra al enlace y comienza hoy mismo tu camino de renovación espiritual. Para concluir, es importante recordar que las señales de que te estás acercando a Dios son pruebas claras de su obra en tu vida. Cuando experimentas un deseo más profundo de orar, de estudiar su palabra, de cambiar tus prioridades, de alejarte del pecado y de cultivar un corazón amoroso y generoso, estás creciendo en tu caminar espiritual. Sigue buscando la presencia de Dios en todo lo que hagas, porque Él siempre está contigo, guiando tus pasos y moldeando tu corazón para reflejar su carácter y su amor. Que permanezcas firme en este viaje de fe y cercanía con el Padre. Espero sinceramente que este mensaje haya sido una bendición para tu vida y que te haya inspirado a seguir avanzando con esperanza. Te animo a compartir este mensaje. Piensa en 1, 2 o 3 personas que conozcas y que podrían necesitar escuchar estas palabras hoy. Envíales este contenido, quizás Dios quiera usarte para tocar y transformar el corazón de alguien más. Y no olvides suscribirte al canal para no perderte ninguno de los próximos videos. Tu apoyo es esencial para que sigamos compartiendo la palabra de Dios y alcanzando más vidas con su mensaje. Que Dios bendiga abundantemente tu vida y hasta el próximo video. Quédate siempre en la presencia del Señor.